Ella abrazó a un hombre que lloraba en un callejón, era el novio abandonado en el altar. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Isabel Ortega, una joven de 29 años, empujó la puerta trasera de una librería de segunda mano muy conocida del centro. Llevaba un abrigo amarillo gastado, con las mangas ya algo raídas, y arrastraba una bolsa negra de basura bastante pesada. Su cabello castaño claro, húmedo por la lluvia, se pegaba a sus mejillas mientras sus viejas botas de goma hacían un pequeño chapoteo sobre el suelo mojado del callejón. El vapor de su aliento flotaba en el aire frío mientras se detenía un segundo a observar cómo las hojas rojas del arce temblaban con la lluvia, como si quisieran retener un poco más de calor antes del invierno. A pesar de ser un día agitado, ese momento le pareció un respiro. Había pasado la mañana ordenando libros usados, ayudando a clientes curiosos, y cuando tenía suerte, se perdía en alguna lectura en los rincones tranquilos de la tienda. Pero aquel momento de paz se rompió de pronto por un sonido que no esperaba, un sollozo. No era fuerte, pero sí profundo, con un tono desgarrador que no se confundía. Isabel ladeó la cabeza, tratando de escuchar mejor. El llanto venía de la oscuridad del callejón. Dejó la bolsa a un lado, se limpió las manos en su delantal y comenzó a caminar despacio hacia el sonido. El agua fría se colaba por su abrigo y por sus pantalones, pero eso no le importó. Había algo en ese llanto que la tocó por dentro, como si lo conociera de antes. Al acercarse más, una farola iluminó apenas la figura de un hombre, encogido junto a un contenedor de basura. Estaba vestido con un traje negro que seguramente era carísimo, pero ahora estaba arrugado, empapado y sucio por el suelo. Sus zapatos de cuero estaban llenos de barro, y en su mano apretaba algo pequeño que brillaba bajo la luz, un anillo dorado. No levantaba la cabeza. Sus hombros temblaban, tratando de ahogar los sollozos, pero el dolor lo delataba. Isabel se quedó ahí unos segundos, observando. No sabía quién era, ni por qué estaba así, pero entendía ese dolor. Era el mismo que había sentido cuando se quedó sola después del accidente que le quitó a su familia. 7 años atrás perdió a sus padres y a su hermano en un choque de coche. Ella iba a ir con ellos ese día, pero tuvo que trabajar en la librería. Desde entonces, vivía con esa pregunta. ¿Y si hubiera ido con ellos? Y justo cuando empezaba a reponerse, su ex prometido la traicionó con su mejor amiga. Desde entonces, dejó de esperar mucho de la vida, pero nunca dejó de ayudar a otros. Así que, sin pensarlo demasiado, se arrodilló a su lado. El agua helada le empapó los vaqueros, pero ni lo notó. Le puso una mano en el hombro, suave, como cuando tranquilizaba a algún niño perdido en la tienda. El hombre se sobresaltó, levantó la mirada apenas un segundo. Tenía los ojos rojos, empañados por las lágrimas y la lluvia, y luego volvió a bajar la cabeza, como avergonzado. Isabel no dijo nada. Solo lo abrazó. No fue un abrazo fuerte, solo lo justo para que él supiera que no estaba solo. El olor de su colonia, mezclado con tierra mojada, se le quedó grabado. No tienes que decir nada, susurró. Solo estoy aquí. Él no respondió, pero poco a poco dejó de temblar tanto. Su llanto se fue apagando, y se quedó quieto, como si por fin pudiera respirar. Estuvieron así un buen rato. Dos extraños, en un callejón oscuro, compartiendo una pena sin palabras. Isabel no hizo preguntas. No necesitaba saber su historia. A veces, un abrazo vale más que 1000 explicaciones. Cuando ya no lo escuchó llorar, se apartó despacio. Él seguía sin mirarla. Solo se secó el rostro con la manga mojada de su chaqueta. Isabel iba a levantarse para volver a la tienda cuando vio el anillo. Estaba tirado en el suelo, brillando bajo la luz como un recuerdo doloroso. Se agachó, lo recogió, y sin decir una palabra más, lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Caminó de regreso bajo la lluvia, dejando atrás al hombre sin nombre. Miró una última vez antes de entrar a la librería. Él seguía ahí, sentado, sin moverse. Cerró la puerta detrás de ella, y volvió al calor del interior, donde la esperaban libros viejos y el olor a papel húmedo.
pero algo había cambiado. Ese abrazo no fue solo para él, también fue para ella. Era como si una parte de su corazón, la que había enterrado con tanto cuidado, hubiese despertado un poco. Se quitó el abrigo mojado, lo colgó, y suspiró largo. No era la primera vez que ayudaba a alguien sin esperar nada. Esa era su manera de seguir adelante. Isabel, aunque amable, era una mujer con muchas heridas. Nadie podía verlas, pero estaban ahí, siempre. A la mañana siguiente, York amaneció sin lluvia, pero con el aire cargado de esa humedad que deja la tormenta. Isabel hojeaba un libro viejo sobre árboles cuando su compañera de trabajo, Carla, irrumpió emocionada con el periódico local en la mano. «Tienes que ver esto», dijo, dejando el diario sobre el mostrador con fuerza. Isabel levantó la vista. El titular la dejó helada: multimillonario abandonado en el altar desaparece antes de dar el sí. Abajo había una foto borrosa del mismo hombre que ella había abrazado la noche anterior. La foto del periódico mostraba al mismo hombre que Isabel había visto derrumbado en el callejón. Aunque en la imagen su rostro estaba parcialmente oculto por unas gafas oscuras, ella lo reconoció por la forma de sus hombros y ese aire de tristeza que parecía no soltarse de él. Carla, entusiasmada, no dejaba de hablar. Dicen que se llama Andrés Ferrer. Tiene 32 años y es el dueño de una empresa tecnológica de esas que hacen aplicaciones raras para redes sociales. Iban a casarse en un hotel carísimo del centro, pero la novia desapareció antes de la ceremonia. Tal cual. 2 horas antes del sí, quiero, pum. Nadie supo más de ella. Isabel guardó silencio. Su cabeza estaba llena de pensamientos. Andrés Ferrer. Ese era su nombre. El hombre del callejón. El del anillo. El que lloró como un niño bajo la lluvia. Mientras Carla seguía comentando con entusiasmo el escándalo, ella cerró el libro y se fue al fondo de la tienda para seguir organizando los estantes. No dijo nada más, pero una parte de ella no podía dejar de pensar en él. En los días siguientes, la noticia se esparció por toda la ciudad. En las cafeterías, en el mercado, en los parques. Todo el mundo hablaba de Andrés Ferrer. Algunos decían que la novia lo había dejado porque era demasiado controlador, otros que él nunca mostró emociones y que eso la espantó. En redes sociales no se hablaba de otra cosa. El hashtag almohadilla plantado en el altar se volvió viral. Carol Isabel guardó silencio. No dijo a nadie que ella lo había visto esa noche. Que lo había abrazado. Que tenía en su abrigo un anillo que él había soltado como si ya no valiera nada. 3 días después, mientras acomodaba unos libros de tapa dura en una vieja escalera de madera, escuchó sonar la campana de la entrada. Bajó la vista, y su corazón dio un vuelco. Era él. Llevaba un abrigo largo gris oscuro, muy diferente al traje empapado de aquella noche. Su cabello oscuro, ahora seco y perfectamente peinado, contrastaba con sus ojos azules que, aunque menos enrojecidos, aún se veían cansados. En sus manos sostenía un papel doblado. «Perdona», dijo con una voz algo ronca. «¿Tienes el alquimista?» Isabel sintió que se le paralizaba el cuerpo. No solo lo reconocía por la cara, sino por la forma en que hablaba, por cómo sus hombros aún parecían cargar un peso que no se veía. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue que pidiera ese libro. Ella le había susurrado esa noche, entre el silencio y la lluvia, que El alquimista fue el libro que la acompañó cuando perdió a su familia. Él lo recordaba. ¿Siempre abrazas a desconocidos en los callejones, o solo tuve suerte?, añadió, con una media sonrisa y un tono que mezclaba sarcasmo y curiosidad. Isabel bajó de la escalera algo torpe, con las mejillas encendidas. No era buena con ese tipo de bromas, y menos viniendo de alguien que había estado tan roto. Bajó la mirada y contestó en voz baja, solo cuando parece necesitarlo. Se dio la vuelta rápidamente y se dirigió a la estantería donde guardaban los libros de literatura. Quería evitar que él viera su nerviosismo. Sentía que su corazón iba más rápido de lo normal. Pero el murmullo del fondo la interrumpió. ¿No es él?, susurró un cliente a otro.
Es el tipo del escándalo, el que dejaron plantado. Las miradas empezaron a dirigirse hacia Andrés. Él apretó el papel que tenía en la mano y su gesto cambió. Sus ojos mostraban algo entre molestia y cansancio. Isabel lo notó enseguida. Dio un paso al frente, le tiró suavemente de la manga y lo guió hacia un rincón apartado, entre las estanterías de ciencia ficción, donde los libros gruesos tapaban cualquier mirada curiosa. No les hagas caso, le dijo en voz baja. Aquí nos encanta el chisme, pero pronto se olvidan. Andrés la miró por primera vez con verdadera atención. No como a una dependiente de librería, sino como a alguien que intentaba entenderla. Parece que estás acostumbrada a salvar gente, dijo él, esta vez sin sarcasmo, sino con una calma sincera. Digamos que sí, respondió ella con una leve sonrisa. Volvió a los estantes, sacó una edición algo usada de El alquimista y se la entregó. Su mano tembló un poco, pero logró disimularlo. Esta es mi favorita. No es nueva, pero tiene alma. Él la tomó con cuidado, como si pesara más de lo que parecía. Gracias, murmuró, y sus ojos se detuvieron en los de ella unos segundos más de lo normal. No mencionaron el abrazo. Ni el anillo. Ni aquella noche. Pero ambos sabían que ese encuentro no era el primero. Y que tal vez, tampoco sería el último. Cuando Andrés se marchó, la campanilla de la puerta sonó de nuevo. Isabel lo vio alejarse por el ventanal, su figura alta perdiéndose entre la gente que pasaba. Ya no era solo el millonario del escándalo. Para ella, seguía siendo el hombre del callejón. Con los días, empezó a aparecer con más frecuencia por la librería. A veces preguntaba por un libro. Otras, simplemente se quedaba en silencio hojeando las páginas en algún rincón. Isabel lo notaba. No era casualidad. Y aunque nunca se lo dijo, le alegraba verlo. No hablaban mucho. Él le hacía preguntas cortas, ella le respondía igual. Pero había algo en ese silencio que era cómodo. Como si los dos entendieran que no hacía falta llenar el aire de palabras para estar bien. Isabel le recomendaba libros que le habían ayudado a sanar. El hombre en busca de sentido, El circo de la noche, y claro, El alquimista. Él los leía con atención, como si estuviera buscando algo entre las páginas. ¿De verdad crees que el universo ayuda a los que persiguen sus sueños? Le preguntó un día, sin levantar la vista del libro. Creo que a veces hay que ayudarse uno mismo primero. Y luego, si tienes suerte, el universo te sigue, contestó ella. Él asintió, sin decir más. Pero esa mirada, fija en ella, decía mucho más de lo que sus labios callaban. A pesar de la tensión que podía sentirse a veces en el ambiente, Isabel encontraba en esas visitas algo reconfortante. Él no la trataba como a alguien más. Y ella tampoco lo veía como un simple cliente. Pero no todos pensaban igual. Carla, su compañera, no se fiaba de Andrés. Cada vez que lo veía entrar, lo miraba de reojo. No le gustaba que alguien tan famoso y con tanto dinero anduviera por ahí como si nada. No te fíes, Isa, le dijo un día. Los tipos como él siempre esconden algo. No es como crees, respondió ella sin mirarla. Ojalá tengas razón, dijo Carla, sin insistir más. Aquel día, al cerrar la librería, Isabel se quedó unos minutos más ordenando los estantes. Andrés estaba todavía ahí, en su rincón habitual, hojeando un libro de ciencia ficción. Afuera, la lluvia empezaba a caer otra vez. Pensé que con este tiempo no vendrías, dijo ella, medio en broma. No tenía a dónde ir. Contestó él, sin levantar mucho la voz. Fue la primera vez que ella sintió que algo en él se rompía. Isabel no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada y siguió organizando los libros del mostrador. Por alguna razón, esas 5 palabras le pesaron más de lo que esperaba. No tenía a dónde ir. No venían de alguien cualquiera. Venían de alguien que parecía tenerlo todo, menos compañía. La librería estaba a punto de cerrar y el ambiente se había vuelto cálido por dentro, a pesar de la lluvia. Afuera,
Los faroles empezaban a encenderse y las gotas golpeaban suavemente el ventanal. Andrés, sin decir más, se acercó a la vieja cafetera que tenía la tienda, una reliquia que apenas funcionaba, pero que todos adoraban por pura nostalgia. ¿Te apetece un café?, preguntó mientras examinaba los botones medio rotos de la máquina. Isabel asintió, algo sorprendida por la pregunta. Lo observó de reojo mientras él trataba de hacerla funcionar. Era evidente que no tenía ni idea de cómo usarla. Puso los granos donde no iban, presionó el botón equivocado, y luego derramó agua caliente sobre la encimera sin querer. Genial, murmuró, frustrado. Isabel no pudo contener la risa. Una carcajada espontánea, clara, como hacía tiempo no soltaba. Andrés la miró desconcertado al principio, pero luego se le escapó una sonrisa, torpe, sincera. No soy tan inútil, dijo con una mueca divertida. Tranquilo, no eres el primero que pelea con esa cafetera, respondió ella, todavía riendo. Cuando por fin consiguieron 2 tazas humeantes, se sentaron en una mesa pequeña junto a la ventana. Durante un rato no dijeron nada. Solo miraban cómo la lluvia se deslizaba por el cristal, cada uno aferrado a su taza, como si el calor del café fuera lo único que los mantenía a salvo del frío que quedaba afuera y del que llevaban dentro. Sofía no aguantó la presión, dijo Andrés de repente, sin que Isabel preguntara nada. Ella levantó la vista. No dijo nada. Lo dejó continuar. Los medios, mi trabajo, la forma en que vivo. Dijo que no sabía si algún día sería capaz de llegarme de verdad. Que yo estaba, lejos. Siempre. Como si tuviera una pared invisible entre nosotros. Isabel seguía en silencio. No con frialdad, sino con paciencia. Lo escuchaba de verdad. No la culpo. Supongo que yo también me habría ido. Aunque dolió. No por la boda, ni por lo que diría la gente. Dolió porque por un momento pensé que con ella podría tener algo más que todo esto. Dijo señalando con la mano hacia ningún lugar en particular. Isabel sostuvo su taza con ambas manos, pensativa. Yo también estuve a punto de casarme una vez, dijo sin mirarlo. Pensé que lo tenía todo claro. Pero un día, sin previo aviso, encontré a mi prometido con mi mejor amiga, abrazados en el sofá de nuestro piso. Andrés alzó las cejas, sorprendido. No por el hecho en sí, sino por la calma con la que lo dijo. Ella continuó, cancelé todo. Devolví el anillo. Me fui. No porque no me doliera, sino porque sabía que si me quedaba, iba a seguir dudando de todo, incluso de mí misma. Y ya había pasado por demasiado. Él la miró en silencio. Por primera vez no era el millonario de los titulares ni el cliente curioso. Era un hombre herido, buscando sentido. Y ella no era la chica que vendía libros. Era alguien que conocía el dolor. Que entendía lo que era tener que reconstruirse desde cero. Esa noche, cuando Andrés se fue, no hubo despedidas ni promesas. Solo una mirada larga y una media sonrisa que decía, nos veremos pronto. Y así fue. En los días siguientes, él volvió. A veces solo por un café. Otras, para hablar de libros. Poco a poco, la rutina de ambos se entrelazó sin que se dieran cuenta. Isabel empezó a esperarlo sin admitirlo. Y él comenzó a planear sus tardes alrededor de las visitas a la librería. Una mañana, entró con un ticket en la mano. Tenía el logo del Festival Literario de York, un evento que reunía a lectores, autores y editoriales de todo el país. ¿Vienes conmigo?, le dijo, dejando el ticket sobre el mostrador. Isabel se quedó congelada un instante. Luego bajó la vista y negó con la cabeza, sonriendo. Sabes que no me gustan las multitudes. Ya te lo dije. A mí tampoco. Pero pensé que tal vez te gustaría la sección de libros usados. Tienen una zona de literatura infantil. Como los que mandas a esas escuelas rurales. Isabel lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabía eso? Me lo mencionaste una vez, ¿recuerdas? Aquello de que empacabas cajas para niños en zonas remotas.
Ella asintió, y una sonrisa suave le apareció en el rostro. Lo pensaré, dijo, sin comprometerse del todo. Durante esa semana, él no se rindió. Cada vez que iba, tenía una nueva razón para convencerla. Un día le habló de un autor que firmaría libros. Otro, de una exposición de ediciones antiguas. Una tarde simplemente se quedó de pie junto a los estantes y preguntó, ¿no tienes ni un poquito de curiosidad? Isabel se reía con cada nuevo intento. Pero aunque fingía resistencia, en el fondo le gustaba que insistiera. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se esforzaba tanto por incluirla en algo. Finalmente, un sábado por la mañana, apareció con un folleto distinto. No era del festival, sino de un evento de donación de libros para niños migrantes. Sería en una pequeña biblioteca en las afueras. Es tranquilo, dijo. Sin cámaras, sin gente famosa. Solo libros y niños. Isabel soltó un suspiro largo y dejó el bolígrafo con el que estaba marcando precios. Vale. Pero solo esta vez. Sin festivales ni empujones. Él sonrió. No un gesto altanero ni de victoria. Una sonrisa genuina, feliz. Sabía que dirías que sí. Ese mismo día, el cielo de York se despejó después de semanas de lluvia. El sol, aunque tímido, iluminaba las hojas rojas de los árboles, creando una imagen preciosa en el camino hacia el evento. Andrés pasó por ella en su coche. Isabel, con una caja de libros en el regazo, se sentía algo fuera de lugar dentro de aquel vehículo tan elegante. Pero la incomodidad se le fue pasando al ver la emoción con la que él hablaba del evento. Al llegar a la biblioteca, un grupo de voluntarios colocaba mesas llenas de libros infantiles. Algunos niños ya correteaban entre las cajas. El ambiente era sencillo, pero alegre. Había café caliente, mantas para sentarse y un rincón de lectura. Isabel bajó con su caja y empezó a organizar los títulos: El monstruo de colores, El Principito, Cuentos para valientes. Andrés la ayudó sin decir mucho. Era evidente que no tenía práctica apilando libros, pero lo hacía con cuidado. Se le cayeron un par, y ella no pudo evitar reírse. No tienes que hacer esto, le dijo mientras lo ayudaba a recoger uno. No he venido solo a mirar, respondió, con esa calma que empezaba a ser familiar. Entonces, una niña de unos 6 años, con el pelo rizado y una chaqueta naranja, se acercó señalando un libro. ¿Nos lo lees?, preguntó, entregándole el ejemplar de Donde viven los monstruos. Andrés se quedó paralizado, como si no supiera qué hacer. Miró a Isabel con una mezcla de susto y ternura. Ella le guiñó un ojo y puso el libro en sus manos. Venga, no es tan difícil. Él tragó saliva, se sentó en una silla pequeña rodeado de niños y empezó a leer con su voz grave: La noche que Max se puso su traje de lobo y se metió en líos. Hizo una pausa, intentó imitar un rugido y salió algo tan ridículo que los niños estallaron en carcajadas. Isabel no pudo evitar reírse también. Esa risa honesta, limpia, que llevaba tiempo guardada. Andrés levantó la vista y la miró fingiendo molestia. ¿Qué tiene de gracioso? Todo, dijo ella, riéndose aún más. Los niños lo aplaudieron, lo animaron, lo llamaron el hombre monstruo. Y él, poco a poco, se fue soltando. Terminó de leer, aunque tiró sin querer un vaso de agua al final, lo cual provocó otra ronda de risas. Isabel lo miraba desde un lado, con una taza de café caliente en la mano, y por primera vez pensó: no es el hombre del callejón. Es alguien que está aprendiendo a ser distinto. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pizza en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. El evento terminó justo cuando el sol empezaba a esconderse tras las colinas. El cielo estaba teñido de un naranja cálido, y el aire fresco olía a hojas secas y libros viejos. Isabel y Andrés cargaban las cajas vacías de vuelta al coche. Los niños ya se habían ido, aunque sus risas aún parecían flotar en el aire. Durante el trayecto de regreso, el silencio era cómodo.
Ninguno de los dos sentía la necesidad de llenar cada segundo con palabras. Fue Andrés quien, de pronto, rompió el silencio. Nunca había hecho algo como esto, dijo, mirando al frente mientras conducía. Algo que no fuera por un objetivo. Algo que no me diera un beneficio directo. Isabel lo miró de reojo, sin decir nada. Y lo hice porque tú lo haces parecer fácil, añadió, ahora sí girando el rostro hacia ella. Como si ayudar a los demás fuera lo más natural del mundo. Ella soltó una risa suave, casi tímida. No es fácil. Pero es lo único que me ha hecho sentirme bien después de todo lo que viví. Andrés no respondió enseguida. Solo asintió, con una expresión que parecía guardar una batalla interna. Era como si dentro de sí mismo aún luchara por entender por qué alguien como ella, con sus propias heridas, podía dar tanto. Días después, apareció en la librería con una propuesta inesperada. No traía ningún libro, ni pedido, ni pregunta. Traía una idea. Quiero hacer algo más grande. Algo que llegue a más personas, dijo, apoyando las manos en el mostrador con una mezcla de nervios y decisión. Isabel levantó la vista del cuaderno donde escribía. Andrés llevaba en la otra mano un plano doblado y un catálogo. Estaba pensando en una biblioteca móvil, explicó. Un pequeño camión lleno de libros que pueda viajar a pueblos donde los niños no tienen acceso a lectura. Libros nuevos, usados, lo que sea. Pero que lleguen. Ella se quedó sin palabras. Miró el boceto improvisado con atención. Era una buena idea. Excelente, incluso. Pero también costosa. ¿Y cómo piensas hacerlo? Preguntó, sin sonar incrédula, solo realista. Tengo los medios, respondió con una media sonrisa. Pero necesito a alguien que lo entienda. Que lo lleve con propósito. Como tú. Isabel sintió como algo dentro de ella se removía. No estaba acostumbrada a que alguien confiara así en ella. Ni siquiera a que alguien la incluyera de ese modo en un plan tan grande. ¿De verdad lo harías? Preguntó, bajando un poco la voz. ¿Invertirías en algo así? Ya he invertido en cosas que no me dieron nada. Esto al menos tendría sentido. Ella se quedó mirando el plano unos segundos más. Luego asintió, todavía sin creérselo del todo. Vale. Pero no lo haré sola. Y así comenzó todo. Andrés puso en marcha el proyecto con la eficacia que lo había llevado a donde estaba. Habló con editoriales, donó parte de su propia colección privada, compró un pequeño camión y lo acondicionó con estanterías, sillas plegables y hasta una pequeña alfombra para que los niños pudieran sentarse a leer cómodos. Isabel, por su parte, se encargó de la parte más emocional. Escribió cartas a escuelas, visitó barrios, se reunió con asociaciones de ayuda social. En menos de un mes, la primera salida oficial de la biblioteca móvil fue una realidad. El día de lanzamiento, justo frente a la plaza central de York, niños de varios colegios llegaron con mochilas llenas de ilusión. Isabel vestía su suéter gris de siempre, mientras que Andrés, aunque más elegante, iba con una chaqueta sencilla y cómoda. Nada de trajes ni formalidades. Solo dos personas al servicio de una causa. Mientras los niños hojeaban libros en pequeñas mesas plegables, una reportera local se acercó. Quería entrevistar a Andrés. Saber por qué un empresario como él hacía algo así. ¿Qué te motivó a empezar este proyecto? Preguntó la mujer, con una grabadora en mano. Él dudó unos segundos. Luego miró a Isabel, que en ese momento ayudaba a un niño pequeño a escoger entre dos cuentos ilustrados. Un abrazo, respondió, simple. La reportera lo miró confundida. ¿Perdón? Un abrazo en el momento justo, repitió, ahora con una pequeña sonrisa. A veces eso basta para cambiarte la forma de ver la vida. La entrevista fue breve, y aunque el titular al día siguiente fue llamativo, el millonario que cambió apps por cuentos, Andrés no buscaba atención. De hecho, cuando el periódico salió, él ni siquiera lo leyó. Estaba ocupado en otra cosa. Unos días después del evento,
regresó a la librería con una pequeña caja de madera entre las manos. Era una prensa para libros antigua, hecha de nogal oscuro, con detalles tallados a mano. «Es para ti», dijo, extendiéndosela a Isabel con cierta timidez. Ella abrió la caja con cuidado. Cuando vio lo que había dentro, se le llenaron los ojos de lágrimas. Siempre había soñado con una prensa como esa. Para restaurar libros viejos. Para devolverle la vida a las historias olvidadas. «No sé qué decir», susurró. «No digas nada», respondió él, bajando la mirada. «Solo pensé que te pertenecía». Desde ese día, Isabel empezó a dedicar algunos de sus ratos libres a restaurar libros antiguos en la trastienda. Usaba la prensa con cuidado, como si fuera un tesoro. Y cada vez que lo hacía, pensaba en él. En todo lo que habían construido sin siquiera planearlo. La conexión entre ellos se hizo más fuerte, aunque ninguno la nombrara. No había etiquetas, ni promesas, pero sí una especie de pacto tácito. Se tenían el uno al otro, en silencio, entre libros, entre cafés, entre pequeños actos de bondad. Pero como suele pasar, cuando todo parece ir bien, el pasado aparece sin avisar. Una tarde gris, mientras Isabel ordenaba una pila de novelas en la estantería del fondo, la campanilla de la entrada sonó. No prestó atención al principio, acostumbrada ya al sonido. Pero el ruido de unos tacones altos sobre el suelo de madera la hizo girar la cabeza. Una mujer alta, de cabello rubio recogido en un moño perfecto, caminó con decisión hacia el rincón donde Andrés hojeaba un libro. Llevaba un abrigo beige caro, de esos que solo se ven en revistas. «Andrés», dijo la mujer, con una voz suave pero firme. «Necesito hablar contigo». Isabel se quedó paralizada, todavía con un libro en la mano. La mujer era Sofía. La misma Sofía que había desaparecido el día de la boda. Andrés levantó la vista, y su expresión cambió de inmediato. Cerró el libro con cuidado, lo dejó sobre la mesa y se enderezó con el cuerpo tenso. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin amabilidad. Sofía dio un paso más, cruzando las manos al frente como si tratara de mantenerse en pie. «He cometido un error. Me dejé llevar por el miedo. Por la presión. Pero he pensado mucho en todo, y quiero arreglar las cosas». Isabel tragó saliva. Estaba a unos metros, justo detrás de una estantería. No quería escuchar. Pero no podía moverse. Andrés la miraba, serio. «Sofía, tú tomaste tu decisión. Te fuiste. No hay nada que arreglar. Podemos empezar de nuevo. Sé que tú aún». «No», la interrumpió, con un tono firme. «Ya no». Ella frunció los labios, como si no esperara esa respuesta. Luego se dio la vuelta, con los ojos brillando, y dijo: «Te vas a arrepentir». Salió de la tienda sin mirar atrás. Isabel apenas podía respirar. Sus manos temblaban. No era por celos. Era por miedo. Miedo a no ser más que una distracción. A ser solo una forma de que él olvidara a Sofía. A que en el fondo, aún la quisiera. Esa noche, en su pequeño piso, Isabel sacó del estante el ejemplar de El alquimista. Aquel con la frase que tanto la había acompañado. Cuando deseas algo con todo tu corazón, el universo entero conspira para ayudarte a conseguirlo. Pero esta vez no le pareció tan cierta. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con la mente revuelta. La escena de Sofía en la librería se repetía una y otra vez en su cabeza. La forma en que lo llamó por su nombre, cómo lo miró, las palabras que eligió. Y aunque Andrés le había dicho con claridad que no quería volver con ella, algo en la expresión de él la dejó inquieta. No parecía afectado, pero tampoco fue indiferente. Se levantó de la cama, caminó descalza hasta la estantería y sacó el libro de El alquimista. Lo abrió justo en la parte donde ella siempre encontraba consuelo, donde el muchacho se enfrentaba a sus miedos para seguir el camino que le indicaba su corazón. Pero esta vez, en lugar de calmarla, esas palabras le hicieron sentir más perdida. Dejó el libro sobre la mesa con un suspiro, y sin pensarlo mucho,
tomó papel y bolígrafo. Escribió una carta. No muy larga, pero honesta. En ella explicaba que necesitaba alejarse, que no quería ser el parche emocional de nadie. Que si de verdad había algo entre ellos, tenía que surgir desde la claridad, no desde la duda o la comparación con el pasado. A la mañana siguiente, fue temprano a la librería. Carla, su compañera, aún no había llegado. Isabel usó su llave y entró. El lugar estaba en silencio, con esa paz característica de los días lluviosos en York. Caminó hasta el rincón donde Andrés solía sentarse, colocó el alquimista sobre la mesita y deslizó la carta entre las páginas. Antes de irse, echó un vistazo al lugar. A las estanterías, al rincón de lectura, a la vieja cafetera que tantos problemas le había dado a Andrés. Le dolía marcharse, pero sentía que era lo correcto. Salió sin hacer ruido, como si quisiese que nadie notara su ausencia. Esa misma tarde, tomó el tren a Edimburgo. Una organización sin fines de lucro dedicada a la educación en comunidades marginadas le había ofrecido un trabajo hacía meses. Lo había rechazado en su momento, pero ahora decidió escribirles para decirles que aceptaba. No sabía si era la mejor decisión, pero al menos tendría un nuevo comienzo. Carla fue la primera en enterarse. Cuando llegó a la librería y encontró la carta de renuncia, fue directo al móvil y llamó a Isabel. No obtuvo respuesta. Solo un mensaje corto diciendo que necesitaba tiempo y espacio. Carla, aunque dolida, lo entendió. Unos días después, Andrés entró en la librería como de costumbre. Tenía un café en la mano y la expresión tranquila, como quien se dirige al sitio donde se siente en casa. Pero al entrar y no ver a Isabel, algo se removió en él. Se acercó al mostrador, y ahí estaba Carla, con cara seria. Sin rodeos, le dijo, se fue. Andrés frunció el ceño. ¿Cómo que se fue? Renunció hace unos días. Dejó una carta. Para ti, respondió, señalando el ejemplar de El alquimista sobre la mesita. Él lo tomó. Lo abrió. Y ahí estaba la nota. La leyó en silencio, con el ceño fruncido. Cada palabra era como una bofetada que no esperaba. Encuentra tu tesoro, decía al final. Se quedó ahí, de pie, como si el mundo se hubiera detenido. Carla lo miraba desde la distancia, cruzada de brazos. No la busques si no estás seguro de lo que sientes. No vuelvas a lastimarla. Pero Andrés no dijo nada. Salió de la librería y se subió a su coche. Manejó sin rumbo por las calles de York, mientras la lluvia comenzaba a caer otra vez. Los días siguientes fueron un caos emocional. No podía concentrarse en nada. Todo le recordaba a ella. El aroma de los libros, el café a medio tomar, las cajas de donaciones que aún estaban en su despacho. Fue a los lugares que solían visitar juntos. La cafetería del parque, el local donde compraron los primeros libros infantiles, la plaza donde organizaron la donación. Pero ella no estaba en ninguno. Fue entonces cuando recordó aquella conversación que habían tenido una tarde, mientras etiquetaban libros. Hay una organización en Escocia que trabaja con niños de zonas rurales, le había dicho Isabel. Me ofrecieron un puesto, pero no me veo dejando la librería todavía. Eso fue antes. Antes de que Sofía apareciera. Antes de que todo se tambaleara. Andrés lo entendió en ese instante. Se había ido allí. A buscar lo que ella sí podía dar, paz, propósito, y una vida sencilla. Así que, sin pensarlo más, empacó lo justo y tomó un tren a Edimburgo. En el bolsillo interior de su abrigo llevaba el ejemplar de El alquimista, como si fuera un mapa que debía seguir. Preguntó por centros comunitarios, visitó bibliotecas, preguntó por ella en eventos educativos. Durante días, nadie parecía saber nada. Ya estaba a punto de rendirse cuando vio un cartel pegado en la entrada de una biblioteca pequeña, en un barrio residencial. Hora del cuento para niños inmigrantes, decía. Y entre los nombres de los voluntarios, reconoció uno, Isabel Ortega. El corazón le dio un vuelco. Entró sin hacer ruido. Había niños sentados en el suelo, escuchando con atención.
En el centro, sentada en una silla bajita, estaba ella. Su suéter gris, su voz suave, su sonrisa iluminando todo el salón. Y entonces, el niño entendió que la magia no estaba en el libro, sino en las personas que conocía en el camino, leyó, cerrando el cuento con dulzura. Los niños aplaudieron, y ella sonrió. Fue entonces cuando lo vio. De pie, al fondo de la sala. Con el libro en las manos y los ojos fijos en ella. Por un segundo, su rostro cambió. Pasó de la sorpresa al miedo, luego al desconcierto, y finalmente, al silencio. Él no se movió. Solo la miraba, con esa mezcla de arrepentimiento y esperanza. Cuando la sala se vació, ella se quedó de pie, con el libro en el regazo. Se acercó despacio, como quien se enfrenta a una herida abierta que aún no sabe si ha sanado. ¿Qué haces aquí?, preguntó con la voz apenas audible. Buscándote, respondió él sin rodeos. ¿Por qué? Porque entendí que no quiero perderte. Que lo que siento por ti no se parece a nada que haya sentido antes. Ella bajó la mirada, apretando el libro con fuerza. Vi cómo la miraste, susurró. A Sofía. Y la rechacé. Dijo él, firme. No me di cuenta de que tú estabas ahí, viendo todo. Pero en ningún momento dudé. Solo que fui un idiota por no buscarte en cuanto vi que te habías ido. Se quedaron en silencio unos segundos. No sé si puedo volver, murmuró ella. Me costó mucho reconstruirme. No quiero ser el segundo plato de nadie. Andrés dio un paso más cerca. Sacó el alquimista de su abrigo y se lo tendió. Tú me dijiste que cuando uno quiere algo de verdad, el universo conspira para que lo consiga. Pues aquí estoy. Porque te quiero. Porque tú eres mi tesoro. Ella lo miró con los ojos brillantes. Aún con dudas, con miedo. Pero también con esa chispa que solo él le había devuelto sin saberlo. Y entonces él la abrazó. No como aquella noche en el callejón. No con dolor ni pena. Esta vez, fue con certeza. Con entrega. Con un amor que ya no necesitaba explicaciones. Isabel se quedó quieta al principio. Pero luego, poco a poco, apoyó la cabeza en su hombro. Y lo abrazó también. Te necesitaba, susurró él al oído. Y no solo aquella noche. Te necesito para vivir. Ella cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. Después de ese abrazo, no dijeron mucho más. Salieron juntos del centro comunitario, caminando despacio por las calles empedradas de Edimburgo, en silencio, pero con el corazón latiendo al mismo ritmo. El cielo estaba gris, y aunque amenazaba con llover, ninguno se dio prisa. Era como si el mundo hubiera bajado la velocidad solo para ellos. Esa noche no hubo promesas grandilocuentes ni planes urgentes. Se despidieron con una mirada que lo decía todo y un nos vemos mañana que, por primera vez, sonaba seguro. Durante los días siguientes, Isabel le mostró a Andrés la pequeña ciudad desde su nueva rutina. Lo llevó al café donde escribía sus informes, al parque donde algunos niños del centro comunitario jugaban después de clase, y a la pequeña biblioteca donde solía pasar las tardes restaurando libros con su prensa de madera. Él, por su parte, la escuchaba con atención, la miraba como si redescubriera algo que siempre estuvo ahí, pero que recién entendía de verdad. Cada gesto, cada sonrisa tímida, cada pausa en medio de una frase. Todo en ella le parecía valioso. Una tarde, mientras organizaban cajas con libros donados para un evento local, Andrés sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su abrigo. Era uno de esos de tapas negras y hojas amarillentas. Lo abrió y se lo mostró a Isabel. He estado anotando ideas, dijo. Para llevar más allá lo de la biblioteca móvil. Algo más sólido. Más grande. Algo que podamos hacer juntos. Ella lo miró con curiosidad. ¿Ideas como qué? Una fundación. Que no solo lleve libros, sino también ayuda emocional. Talleres, espacios seguros para mujeres, terapia accesible. Gente que esté pasando por lo que tú y yo pasamos. Personas rotas, como fuimos nosotros.
Isabel se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió, bajando la mirada. ¿Y cómo se llamaría? Andrés se encogió de hombros, como si ya tuviera la respuesta pero no se atreviera a decirla. Pensé en llamarla Abrazo. Ella levantó la vista. Sus ojos brillaban. No hacía falta explicar más. Aquel primer abrazo, bajo la lluvia, fue el inicio de todo. Volvieron a York semanas después, no como pareja oficial, pero sí como dos personas que ya no necesitaban tantas palabras para entenderse. La fundación empezó como una pequeña oficina alquilada en la parte este de la ciudad, con muebles prestados, una cafetera que goteaba y muchas ganas. Isabel regresó a la librería, pero solo a tiempo parcial. Dedicaba las mañanas a Abrazo, y las tardes a Powell's, donde Carla la recibió con un abrazo largo y una frase sincera: no me gusta que huyas, pero me alegra que hayas vuelto. Andrés usó su experiencia para contactar con donantes, conseguir permisos y convencer a editoriales para que donaran libros. Isabel, en cambio, se encargaba de lo humano. Hablaba con familias, organizaba eventos, ponía en marcha los talleres. Cada uno encontraba su lugar sin quitarle espacio al otro. En pocos meses, la fundación logró instalar una segunda biblioteca móvil y organizar su primer ciclo de charlas en escuelas sobre salud mental. Todo iba bien, hasta que llegó el primer obstáculo real. Una noche, en la pequeña oficina, Isabel revisaba los estados financieros mientras Andrés terminaba de responder unos correos. «Tenemos un problema», dijo ella, levantando la vista del portátil. «¿Qué pasa?» «Los gastos están superando todo lo que planeamos. Y los fondos prometidos para el segundo trimestre aún no llegan. Si no conseguimos más apoyo pronto, tendremos que recortar cosas». Andrés se pasó la mano por el cabello, pensativo. Luego se quedó callado unos segundos, hasta que murmuró: «Venderé una parte de las acciones de mi empresa». Isabel se giró, sorprendida. «¿Qué? No. No tienes que hacer eso». «Es mi decisión», respondió, tranquilo. «No todo, solo una parte. Lo suficiente para aguantar unos meses. Ya no me interesa acumular esto», dijo señalando los informes, las fotos de los eventos, los dibujos de los niños pegados en las paredes. «Es lo que quiero cuidar». Ella lo miró en silencio, con los ojos húmedos. No por el dinero, sino por el gesto. Por lo que significaba. Aún así, no quiso que todo dependiera de él. Así que propuso organizar un evento de recaudación en Powell's. Algo grande. Lecturas públicas, venta de libros donados, talleres gratuitos. Invitar a toda la comunidad. Carla, como siempre, fue la primera en sumarse. «Sigo pensando que estás loca por perdonarlo, pero si esto es lo que están haciendo juntos, entonces cuenta conmigo». La librería se transformó durante ese fin de semana. Las estanterías se decoraron con guirnaldas de papel, los rincones se llenaron de mesas con libros de segunda mano, y en el centro, una gran pizarra anunciaba: un libro, un abrazo, una historia. Niños, familias, profesores, gente del barrio, todos asistieron. Andrés leyó cuentos con su ya conocida torpeza encantadora, mientras Isabel organizaba a los voluntarios, repartía folletos y se aseguraba de que nadie se fuera sin sentir que formaba parte de algo. Al final del evento, habían recaudado lo suficiente para mantener la fundación activa 6 meses más. Y no solo eso, nuevas escuelas se apuntaron al proyecto y varias madres ofrecieron sus propias historias para inspirar a otras. Esa noche, cuando todo terminó, Andrés apareció con 2 cafés en la mano. Se los ofreció a Isabel, que estaba sentada en una esquina, exhausta pero feliz. «Lo hicimos», dijo él. Ella tomó el café, lo miró y respondió: «No lo hicimos nosotros. Lo hizo toda la gente que creyó en esto. Nosotros solo fuimos el primer paso». Él sonrió. Y con un gesto sencillo, pero lleno de significado, se sentó a su lado y dijo: «Entonces seguiré caminando contigo. Paso a paso». La fundación no tardó en convertirse en un pilar de la comunidad.
Empezaron a recibir cartas de agradecimiento, dibujos de niños que decían gracias por los cuentos, y mensajes de mujeres que decían haber encontrado su voz gracias a los talleres. Uno de esos días, mientras organizaban una nueva campaña, Isabel le mostró a Andrés un dibujo que una niña le había regalado, dos personas abrazadas bajo la lluvia, con un corazón gigante encima. Se llama El Callejón Mágico, explicó Isabel con una sonrisa. Me dijo que lo soñó después de escuchar la historia de cómo empezamos. Andrés lo observó en silencio. Luego levantó la vista. ¿Y si lo hacemos realidad? ¿Qué? El callejón. El de esa noche. Podríamos transformarlo en un espacio para la gente. Pintarlo, iluminarlo, poner bancos. Que cualquiera que necesite un respiro, lo tenga. Un lugar de verdad donde la gente sepa que un abrazo puede cambiarlo todo. Isabel se quedó en silencio, sorprendida. Pero no por la idea, sino por lo lejos que habían llegado desde aquel día en que lo encontró llorando junto a un contenedor de basura. Me parece perfecto, respondió finalmente. Lo llamaremos el Callejón de los Abrazos. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra cereza. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. En menos de 2 meses, el Callejón de los Abrazos era una realidad. El mismo lugar donde todo había comenzado, aquel rincón olvidado detrás de la iglesia del centro de York, se transformó en un espacio luminoso y lleno de vida. Las paredes fueron pintadas con murales coloridos. Libros abiertos, personas abrazándose, niños corriendo, y un gran corazón en el centro con la inscripción, aquí empieza la sanación. Andrés se encargó de conseguir a los artistas, instaló luces solares y mandó construir bancos de madera donde la gente pudiera sentarse a leer o simplemente respirar un poco. Isabel, por su parte, fue quien colgó el primer mensaje en el llamado Muro de la Amabilidad, un panel donde cualquiera podía dejar notas con palabras de aliento, frases inspiradoras o simplemente un todo va a estar bien. Pronto, el callejón se volvió punto de encuentro. Personas que pasaban por ahí dejaban flores, cartas, pequeños regalos, y cada tanto, alguien colgaba un cartel con una invitación a abrazar gratis. Fue entonces cuando decidieron formalizar lo que ya se había vuelto una tradición espontánea, el Día del Abrazo. La primera edición fue modesta, pero emotiva. Con la ayuda de voluntarios, decoraron la librería Powell's, colocaron una pequeña carpa en el callejón, organizaron talleres de lectura para niños, charlas sobre salud emocional y un rincón de arte donde los más pequeños podían dibujar cómo se sentían. La consigna era simple, compartir algo bueno. Isabel estaba de pie, con su suéter gris de siempre, un vaso de café en la mano, y la mirada tranquila. Observaba todo a su alrededor, niños riendo, personas abrazándose, músicos callejeros tocando en la esquina, y en el centro de todo, ese hombre que años atrás había estado roto, ahora sonreía mientras ayudaba a montar una estantería improvisada. Andrés llevaba a su lado a un niño pequeño, de cabellos castaños claros y ojos azul profundo, su hijo, Oliver. Tenía apenas 1 año, pero ya mostraba esa mezcla perfecta entre la dulzura de su madre y la intensidad de su padre. Sujetaba un pequeño libro de cartón con dibujos de animales, balbuceando mientras se lo enseñaba a una voluntaria. La boda de Isabel y Andrés había sido discreta, sin cámaras ni lujos. Una ceremonia íntima en una pequeña iglesia del este de York, con apenas unos cuantos amigos y familiares. Carla, por supuesto, fue la dama de honor, aunque hasta el último momento siguió bromeando, no puedo creer que te casaste con un multimillonario. De verdad, eras mi última esperanza de que existiera alguien normal. Pero lo dijo con una sonrisa sincera. Ella, más que nadie, había visto cómo ambos habían cambiado. Cómo el dolor los había transformado, pero no roto. La llegada de Oliver fue un regalo inesperado. Ni siquiera lo estaban buscando. Pero cuando supieron que venía en camino, algo dentro de ambos se iluminó. Él era la prueba de que de algo tan roto podían hacer algo puro, completo. Andrés, que solía vivir entre juntas, informes y decisiones millonarias, ahora aprendía a cambiar pañales,
preparar biberones y cantar canciones de cuna con voz grave y desafinada. Isabel se reía cada vez que lo escuchaba inventar letras absurdas para hacer dormir a Oliver. No puedes cantar donde viven los monstruos como si fuera una nana, decía entre risas. Él se duerme, ¿no? Entonces funciona, respondía Andrés, alzando una ceja como si tuviera la razón. Aquel día del abrazo, la comunidad entera se volcó a celebrar. La librería estaba llena de gente, el callejón decorado con luces cálidas, y la Fundación Abrazo ofrecía sesiones gratuitas de consejería en un pequeño puesto al fondo, bajo una lona con la frase, «Tu historia también importa». Entre las notas del muro de la amabilidad, una en especial llamó la atención de Isabel. Estaba escrita con letra infantil, en papel cuadriculado y con dibujos de corazones en las esquinas. Decía, «Gracias por enseñarme que llorar está bien. Hoy abracé a mi mamá después de mucho tiempo». Isabel la leyó en silencio, conmovida, y luego la dejó en el centro del panel, justo debajo de la suya. Cuando cayó la tarde, los voluntarios comenzaron a recoger. Oliver, ya medio dormido, estaba en su cochecito con el librito aún en las manos. Andrés e Isabel caminaban despacio por el callejón, rodeados de luces y papeles de colores que flotaban con la brisa. Un hombre mayor se les acercó. Tenía el cabello blanco, bastón en mano, y una sonrisa serena. «Solo quería daros las gracias», dijo. «Mis nietos vinieron con sus libros nuevos, y hace tiempo que no los veía tan felices». «Gracias a usted por venir», respondió Isabel, sincera. Cuando el hombre se fue, Andrés tomó la mano de Isabel. «¿Te acuerdas de aquella noche?», le susurró. «La del callejón». «¿Cómo olvidarlo?», respondió ella, mirando las paredes ahora llenas de color. «¿Crees que habría llegado hasta aquí sin ese abrazo?». «No», dijo ella sin dudar. «Pero tampoco lo habría hecho yo sin ti». Se quedaron un momento en silencio, observando cómo Oliver dormía tranquilo. Isabel se agachó y acomodó la mantita que lo cubría. Luego se incorporó y se apoyó en el hombro de Andrés. «Es increíble cómo algo tan simple como un abrazo puede cambiarlo todo», dijo ella. «O empezarlo todo», añadió él. Isabel giró el rostro hacia él, sonriendo. Entonces sacó una nota doblada de su bolsillo. Era pequeña, con letras apretadas y firmes. La había escrito esa misma mañana, sin saber exactamente por qué. Se acercó al muro de la amabilidad y la colgó entre las demás. Andrés se asomó para leerla. «Un abrazo puede cambiar tu historia. No tengas miedo de ofrecerlo primero». Ambos se miraron en silencio, y en ese instante, supieron que todo el camino, con sus caídas y tropiezos, los había llevado exactamente a donde necesitaban estar. No se trataba solo de un final feliz. Se trataba de un nuevo comienzo. Y esta vez, juntos. A medida que pasaban los meses, la Fundación Abrazo no solo crecía en tamaño, sino también en impacto. Lo que empezó como una idea entre dos personas marcadas por el pasado, se había convertido en un movimiento comunitario que transformaba vidas, una historia a la vez. Gracias a las donaciones obtenidas en el Día del Abrazo y a la creciente red de colaboradores, lograron expandir la biblioteca móvil a regiones rurales en el norte de Inglaterra y también a pequeños pueblos cercanos a la frontera con Escocia. Isabel, ahora más involucrada que nunca, diseñaba rutas, seleccionaba libros y organizaba jornadas de lectura. Andrés, aunque seguía al mando de su empresa de tecnología, dedicaba varias tardes a la semana a tareas logísticas, reuniones con patrocinadores o simplemente acompañando a Isabel y Oliver a las actividades. Uno de los proyectos más importantes fue la apertura del Centro Hogar, un espacio para mujeres en situación vulnerable. Allí podían recibir atención psicológica gratuita, tomar talleres de lectura, escritura creativa o habilidades laborales, y lo más importante, encontrar un sitio seguro donde sanar. «Esto no lo hicimos solo por nosotros», le decía Isabel una tarde, mientras acomodaban unas cajas en la nueva sede del centro. «Es por todas las que se sienten como me sentí yo. Como tú. Perdidas, solas, sin saber por dónde empezar». «Lo sé», respondía Andrés. «Y por eso seguiré aquí.
pase lo que pase. Oliver gateaba cerca de ellos, intentando atrapar un marcador que había caído al suelo. Isabel se agachó para detenerlo antes de que lo metiera en la boca y Andrés aprovechó para tomar una foto con su móvil. Era un momento cotidiano, sencillo, pero lleno de significado. Una semana después, una editorial de Londres se puso en contacto con ellos. Querían escribir un reportaje sobre la fundación y habían elegido a Isabel para ser la imagen principal de la historia. Ella dudó. No le gustaba ser el centro de atención. Pero luego pensó en lo que representaba. No por mí, dijo, sino por las mujeres que aún no saben que pueden cambiar su historia. La entrevista se realizó en la misma librería donde todo empezó. Pauwels había reservado una mañana completa para ellos. Carla, siempre fiel al estilo directo, organizó todo como si fuera la boda real. Si vas a salir en un reportaje nacional, al menos ponte algo decente. Bromeó, entregándole un abrigo nuevo que había comprado en secreto. Isabel se rió, aceptándolo con cariño. Gracias, Carla. Por nunca soltarme, incluso cuando yo lo hice. Ya sabes cómo soy. Terquísima, respondió ella con un guiño. El reportaje salió en la portada de una conocida revista. Las imágenes mostraban a Isabel leyendo cuentos a un grupo de niños, abrazando a una mujer recién llegada al centro hogar y caminando junto a Andrés y Oliver por el callejón de los abrazos. El impacto fue inmediato. Llegaron donaciones desde todas partes del país. Mensajes de mujeres, profesores, jóvenes que se sentían identificados con su historia. Y sobre todo, muchas personas que nunca se habían animado a pedir ayuda, ahora lo hacían. Una mañana, mientras leía algunos de esos mensajes en la oficina, Isabel se quedó en silencio. Andrés la observó desde el otro lado del escritorio, curioso. ¿Todo bien? Sí, respondió, emocionada. Solo que, a veces no me lo creo. ¿El qué? Que de un simple abrazo naciera todo esto. Andrés se levantó, rodeó el escritorio y la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. Nunca subestimes un gesto pequeño en el momento justo. Ella cerró los ojos, respirando hondo. Era cierto. Más adelante, decidieron hacer crecer aún más la fundación. Con parte del dinero recaudado, compraron un terreno en las afueras de York y comenzaron a construir lo que llamaron el refugio. Un centro integral que reuniera todas las actividades de la fundación, la biblioteca móvil, los talleres, el centro para mujeres y hasta una pequeña guardería donde los niños pudieran quedarse mientras sus madres recibían atención o formación. Fue un proyecto ambicioso, pero nunca dudaron. Trabajaron codo a codo con arquitectos, voluntarios, trabajadores sociales y hasta artistas locales que ofrecieron pintar murales en las paredes exteriores. La imagen principal era un libro gigante abierto del que salían mariposas, manos y corazones. Esto se ve como si fuera un sueño, dijo Isabel el día de la inauguración. Lo es, contestó Andrés. Pero ahora también es real. Oliver ya caminaba. De hecho, corría por el patio del nuevo centro con su librito en mano, mientras Carla lo perseguía intentando que no se metiera en la zona de herramientas. «Ven aquí, Gremlin», gritaba, fingiendo enojo, mientras él se reía como loco. La ceremonia fue sencilla. Había música, bocadillos caseros y muchos abrazos. Personas que habían sido ayudadas por la fundación compartieron sus testimonios. Una joven madre, que había llegado meses antes sin saber dónde dormir con sus 2 hijos, tomó el micrófono con la voz temblorosa. No solo me dieron un techo. Me recordaron que valgo. Que merezco ser escuchada. Que un abrazo puede sostenerte incluso cuando todo se derrumba. Isabel no pudo contener las lágrimas. La abrazó con fuerza, y al final todos aplaudieron de pie. Esa noche, ya en casa, mientras Oliver dormía y la casa estaba en silencio, Isabel y Andrés se sentaron en el sofá con una taza de té cada uno. ¿Crees que esto durará?, preguntó ella, mirando al techo. ¿A qué te refieres? A nosotros. A lo que estamos construyendo.
A este amor que no empezó con flores ni cenas elegantes, sino con una bolsa de basura, un callejón húmedo y un corazón roto. Andrés se giró hacia ella, serio. Isabel, ese abrazo fue lo más sincero que he sentido en mi vida. Y sí, todo esto empezó en la oscuridad. Pero lo que nos mantiene es todo lo que vino después. Las decisiones que tomamos. Los pasos que dimos. Juntos. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Y él la abrazó como la primera vez, como la segunda, como cada una desde entonces. Con verdad. Entonces prometamos algo, dijo ella. Lo que quieras. Que sin importar lo que pase, siempre nos recordaremos así. Como dos personas que se encontraron rotas, y que decidieron sanar, no huyendo, sino abrazando. Andrés la miró, acariciándole el rostro. Prometido. Y con ese pacto silencioso, sellado por años de crecimiento, amor y propósito, se quedaron dormidos en el sofá, rodeados de libros, recuerdos y una vida que jamás imaginaron, pero que habían creado juntos desde un solo gesto, un abrazo en el momento justo. Pasaron 3 años desde aquella primera noche lluviosa en el callejón. 3 años desde que Isabel se agachó junto a un hombre roto, sin saber su nombre, ni su historia, ni cuánto cambiaría su vida a partir de ese instante. York, que alguna vez fue para ambos un lugar de pérdidas y silencios, ahora se había transformado en su hogar definitivo. Cada rincón tenía un recuerdo, cada calle una anécdota. El callejón de los abrazos era ahora una parada habitual de familias, turistas y vecinos que buscaban dejar una nota o simplemente leer alguna de las cientos que colgaban del muro de la amabilidad. El mural había sido retocado varias veces, y el nombre de la fundación, Abrazo, se había convertido en símbolo de esperanza en toda la ciudad. La segunda edición del Día del Abrazo fue aún más grande que la primera. Personas de ciudades cercanas llegaron a participar. Había más voluntarios, más libros, más actividades para niños y adultos. Las calles del centro estaban decoradas con banderines de colores, y desde temprano se escuchaban risas, música suave y mensajes de bienvenida. Isabel, como siempre, vestía con sencillez. Un vestido azul claro y su inseparable suéter gris por encima, el mismo con el que había trabajado en la librería. Caminaba entre los puestos, saludando a conocidos, revisando que todo estuviera en orden. Andrés iba detrás con Oliver en brazos, ya de casi 4 años, curioso y travieso como siempre. En uno de los puestos de arte infantil, los niños dibujaban su abrazo favorito. Había trazos de colores desordenados, corazones enormes y 2 personas con brazos extendidos una hacia la otra. Este soy yo y este es mi abuelo, explicó un niño de 5 años a Isabel. Mi abuelo ya no está, pero a veces lo abrazo en mis sueños. Isabel se agachó, acariciándole la cabeza, conteniendo el nudo en la garganta. Sabía muy bien lo que era perder, lo que era extrañar, lo que era desear un abrazo imposible. Más tarde, en una pequeña ceremonia en el callejón, Carla tomó el micrófono con su humor habitual. Bueno, gente, aquí estamos otra vez. Un año más de esta locura de abrazos que comenzó con mi mejor amiga arrodillada en un callejón junto a un tipo que olía a colonia cara y desesperación, bromeó, haciendo reír a todos. Y mirad ahora. Una fundación, un centro, una familia, y un niño que ya me roba mis galletas sin culpa. Oliver aplaudía sin saber del todo por qué, pero disfrutaba de la atención. Isabel abrazó a Carla con fuerza al bajar del pequeño escenario improvisado. Gracias por nunca rendirte conmigo. ¿Rendirme contigo? Pero si soy parte del club de fans oficial. Respondió Carla con una carcajada. Más entrada la tarde, Isabel caminó sola hacia el fondo del callejón, donde todo había comenzado. Llevaba una nota entre los dedos, escrita esa misma mañana. La había guardado todo el día, esperando el momento justo. La pegó con cuidado en el centro del mural, bajo la inscripción que decía, donde comienza la sanación. La nota decía, gracias por no rendirte. Gracias por quedarte cuando yo me fui. Gracias por abrazar a quien fui, y ayudarme a descubrir quién soy. No tenía firma. No hacía falta. Andrés la vio desde lejos,
con Oliver de la mano. El niño tiraba de su pantalón, impaciente por correr hacia los dibujos, pero él no quitaba la vista de ella. ¿Qué miras, papá?, preguntó el pequeño. La razón por la que todo esto existe, respondió con una sonrisa tranquila. Oliver no entendió, pero le sonrió igual. Al caer la noche, la ciudad comenzó a iluminarse con las luces cálidas de los faroles. El callejón de los abrazos permanecía lleno de vida, con risas y abrazos compartidos entre personas que, en muchos casos, ni siquiera se conocían. Isabel y Andrés se sentaron en uno de los bancos de madera, con Oliver dormido entre ambos, envuelto en una manta. No hablaron. Solo se miraron y se tomaron de la mano. ¿Te das cuenta de todo lo que hicimos?, susurró Isabel. ¿Te refieres a la fundación? No. Me refiero a nosotros. A esto. A vivir sin miedo. Andrés la besó en la frente, cerrando los ojos. Lo hicimos desde el primer abrazo. El viento sopló suave, moviendo las notas colgadas en el mural. Algunas se cayeron y otras nuevas llegaban en manos de personas que aún creían que un gesto podía marcar la diferencia. Y así terminó el día del abrazo, entre luces, promesas y silencios que lo decían todo. La historia de Isabel y Andrés no fue perfecta. No comenzó con fuegos artificiales ni frases de película. Comenzó en un callejón, con un hombre hecho pedazos y una mujer que sabía lo que era estar rota. Lo que los unió no fue el destino, sino la decisión de abrazar el dolor y convertirlo en fuerza. El amor verdadero no siempre empieza con una mirada o una cita romántica. A veces empieza con un no tienes que decir nada, solo estoy aquí. Y ese primer abrazo, el que no pidió nada, el que no juzgó, el que simplemente fue, lo cambió todo. Gracias por ver esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y escribirnos en los comentarios qué calificación le das a la historia del 0 al 10. Nos vemos en el próximo video.